¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Ulises Cruz Cárdenas y el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre los narcocorridos y pues principalmente algunos de los que ha promovido el movimiento alterado, utilizando como una estrategia principal la homologación enunciativa. Bueno, pues el consorcio musical autodenominado Movimiento Alterado fue creado y promovido por la compañía Twins Culiacán de los hermanos Valenzuela. Pero los contenidos simbólicos que incluyen las canciones de este movimiento tienen su origen en Los Ángeles, California, donde los cantantes y agrupaciones podían expresar más libremente la violencia que se vivía en México durante la llamada Guerra contra las Drogas del expresidente Felipe Calderón. Además, tanto el Internet como la evolución de las redes sociales han sido piezas fundamentales para su difusión. Las canciones sobre asuntos del narcotráfico o narcocorridos han sido estudiados como un género musical o literario dentro de los subgéneros lírico, épico, canción popular o corrido tradicional. Asimismo, se han estudiado como un fenómeno psicológico y o una forma de expresión de la narcocultura. También se encuentran estudios evolutivos desde el origen de las canciones y corridos sobre el narcotráfico. El movimiento alterado surgió y se desarrolló con gran rapidez y fuerza durante el sexenio del expresidente de México, Felipe Calderón, por lo cual se han realizado diversos estudios de las canciones de narcotráfico que se han producido. Sin embargo, en este trabajo los analizo como discursos que tratan de lograr la deslegitimación o legitimación de las acciones o prácticas sociales y discursivas relacionadas con el narcotráfico. Para ello tomo en cuenta fragmentos de 3 canciones en su aspecto formal, que se caracterizan por ser las más representativas, famosas, y fueron interpretadas en la misma producción por muchos cantantes y agrupaciones de este consorcio. Las canciones son Sanguinarios del M1, Cárteles Unidos y Asociación Anthrax. En cuanto al contexto de producción, estos discursos se transmiten en diversos medios de difusión, como radio, videos, en internet, la televisión, etc. Esto resulta relevante y sumamente significativo, puesto que los medios son los que aportan información adicional para los espectadores, tanto verbal como no verbal, ayudando a crear un modelo situacional más completo acerca del evento comunicativo, es decir, una definición de la experiencia acerca de lo que está ocurriendo a su alrededor, configurada mentalmente por cada participante de la interacción discursiva. Por esto, el presente estudio se enmarca en el análisis del discurso y me apoyo principalmente en el estudio del contexto desde el enfoque sociocognitivo e interdisciplinario de Van Dyck, el cual me permite complementar algunos aspectos teóricos de otros autores. Existe información que no es necesario que aparezca explícitamente en el discurso, puesto que ya se da por conocida dentro de la comunidad o grupo en el que es reproducido. Según Van Dyck, esto se realiza cognitivamente mediante el dispositivo K, el cual, cito, regula la expresión no expresión del conocimiento en el discurso e interpreta como información el conocimiento del hablante y calcula cuánto de este conocimiento los destinatarios ya comparten. Fin de cita. De esta manera, gran parte de la información es omitida al producir un discurso, porque se presupone que los participantes ya cuentan con ella. Cabe destacar que desde este enfoque no existe solo un conocimiento del mundo, sino diversos tipos de conocimiento. Entonces, los narcocorridos se centran en asuntos o contenidos simbólicos relacionados con el narcotráfico que pueden ser basados en hechos reales, tales como enfrentamientos o asesinatos realizados por organizaciones o grupos armados vinculados al narcotráfico, contrabando o tráfico de drogas o armamento, historias de narcotraficantes afamados o de sus sicarios principales, ideologías y valores del narcotráfico o de sus grupos armados, entre otros. Se trata de información que forma parte del conocimiento sociocultural general, el cual corresponde a un tipo de conocimiento que es adquirido socialmente por los participantes. Asimismo, es similar y compartido dentro de la misma cultura o comunidad a la que Van Dyck denomina comunidad epistémica. También, cito, puede involucrar conocimiento más o menos universal, cultural, nacional o local, o conocido por los miembros de grupos particulares, así como el conocimiento de todas las comunidades a las que pertenece nuestro grupo. Fin de cita. Estas solo son algunas de las características. Se puede ahondar más en algunos de los estudios citados anteriormente. Puede observarse en la estructura de estos discursos, forma parte de nuestra cognición y no es expresada. También es regulada por el dispositivo K
mediante la siguiente estrategia general. Se presupone que los receptores tienen el mismo conocimiento sociocultural que tengo o tenemos. Por ejemplo, en los narcocorridos no se informa lo siguiente. Son canciones relativamente cortas, están escritas en verso, con ritmo y generalmente con rima. Además, según González Vidal, la brevedad de la canción permite su memorización y, por lo tanto, su frecuente reproducción independientemente de la forma en la que resulte transmitida. Asimismo, cito, una canción tiene, en la era del pleno desarrollo de los medios de comunicación masiva, dos finalidades inalterables. A. Ser materializada a través de medios sonoros un número indefinido de ocasiones. B. Con base en lo anterior, alcanzar a un público lo más amplio posible. Las canciones, no hay que perderlo de vista, generalmente están sujetas a fenómenos de moda. Ahora bien, repetición, brevedad y combinatoria musical tienen efectos sustanciales en el nivel semántico que difícilmente podría verificarse en otro tipo de textos. La canción del narcotráfico y su contenido simbólico se convirtió en un fenómeno de moda desde el sexenio de Felipe Calderón, impulsado principalmente por el movimiento alterado, el cual, según Díaz, es considerado incluso como la banda sonora de la guerra contra las drogas en México. No está de más mencionar que con todas esas características es fácil saber que los narcocorridos no siempre son reproducidos por quienes los producen. Incluso puede que estos nunca hayan difundido sus composiciones mediáticamente y en ocasiones aparece su nombre o su autoría únicamente en los créditos o en su difusión de forma escrita. Asimismo, los corridos de narcotráfico pueden ser producidos por encargo, compromiso, por tratar de difundir un acontecimiento relacionado con el narcotráfico de forma artística o simplemente por apología. Narcocorridos del movimiento alterado. En las canciones difundidas por este movimiento hay conocimientos más específicos, es decir, actitudes, opiniones e ideologías que constituyen nuestra cognición social, regulados también por el dispositivo CAI que se comparten únicamente en determinados grupos sociales. Según Díaz, uno de los creadores del movimiento, Omar Valenzuela, manifiesta que sí admiran y desearían ser como los narcotraficantes. Así lo expresan en las canciones. Por otro lado, uno de los cantantes más representativos de este movimiento, Alfredo Ríos el Commander, dice que solo canta lo mismo que en décadas pasadas, pero de una manera diferente, o sea, basándose en la situación que se vive actualmente en México. Sin embargo, ambos coinciden en que únicamente cantan lo que realmente sucede en nuestro país. Ahora, estas opiniones, independientemente de que correspondan realmente con sus ideologías o que puedan ser parte de sus estrategias de persuasión para su legitimación con fines publicitarios, ya forman parte del conocimiento específico compartido y difundido por este grupo social, y posiblemente también de la cognición social de los grupos o comunidades más inclusivas de este tipo de discursos. Además, los videos en los que aparece Alfredo Ríos, así como otros integrantes del movimiento alterado, actúan tal cual como narcotraficantes. En los siguientes fragmentos podemos distinguir diferentes cantantes y agrupaciones que he colocado entre paréntesis. Una de las características más importantes, y la cual forma parte de la cognición social de todos los grupos sociales que tengan acceso a este tipo de discursos, se encuentra de manera explícita en las letras de las canciones, a saber, lo alterado. Por esto, Omar Valenzuela dice que esta canción es considerada el estandarte o himno del movimiento alterado. Lo alterado se refiere principalmente a un lenguaje y un contenido altamente violento, así como a historias llenas de transgresiones en muchos sentidos. Tan es así que a estas canciones también se les ha denominado como corridos enfermos, por su grado de frialdad y poca sensibilidad a la acción de matar, la cual puede observarse en los fragmentos A y B. Por otro lado, se puede observar que se mantiene la marca de primera persona del plural, la cual es considerada una referencia deítica que señala la pertenencia a un grupo, y, cito, es el grupo, entonces, el que proporciona al locutor la responsabilidad del enunciado, según Calzamiglia y Tuzón, fin de cita. Ahora, en el caso de las emisiones concretas de estos discursos en particular, la del fragmento A le corresponde a una agrupación, por lo cual se puede considerar a una segunda voz cantando en coro junto al vocalista principal. Distinto es en el caso de B. Aquí el emisor es un cantante. No necesariamente deben aparecer varios sujetos cantando en coro para que se mantenga esta referencia en plural, puesto que su función puede resultar estratégica para realizar
y señalar la delimitación grupal, puesto que según Pérez Álvarez, cito, más allá de la dimensión pragmática donde se presenta una situación comunicativa copresencial y en donde el carácter referencial de los usos pronominales plurales está anclado al entorno comunicativo inmediato físico, se trata de considerar ahora aquellos casos donde el anclaje pragmático adquiere más bien una dirección deíctico-simbólica. Debido al anterior, entra en juego un concepto clave para comprender estas estrategias, el enunciador. Según Charodot, se ubica en dos planos de la comunicación, el externo, es decir, la situación comunicativa en la cual los participantes son el sujeto comunicante y el sujeto interpretante, y el interno, esto es la manifestación discursiva, en la cual aparecen como participantes el sujeto enunciante y el sujeto destinatario. Por lo tanto, tenemos una identidad psicosocial y una identidad discursiva. Las identidades psicosociales de estos fragmentos corresponden a los miembros del movimiento alterado, mientras que las identidades discursivas corresponden a los miembros de un grupo relacionado con el narcotráfico, el cual puede detectarse desde el título, sanguinarios del M1. Este sintagma nominal, siguiendo a Calzamiglia y Tuzón, mantiene una referencia léxica a una presentación colectiva. Incluye uno de los apodos de Manuel Torres Félix, el M1, y esto se puede corroborar en otro fragmento de la misma canción. Veamos ahora C. Aquí aparece otro alias de Manuel Torres, el Ondeado, quien fue un líder de un grupo armado de Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada, según Reveles, ambos líderes de la organización del Cártel de Sinaloa. Entonces, las referencias deícticas marcan la delimitación grupal, en tanto identidades psicosociales a los miembros del movimiento alterado y como identidades discursivas a los miembros del grupo armado de Manuel Torres Félix. Esto contribuye a la representación de una de las características principales de las canciones producidas por este consorcio musical, la homologación enunciativa, la cual defino como la representación en términos de equivalencia o equiparación de dos identidades individuales o colectivas en el discurso, lo cual contribuye a la apropiación del contenido enunciado y a la creación de un nuevo escenario de poder por medio del discurso. Este poder es asumido y representado por el nuevo enunciador en su identidad psicosocial. Para confirmar esto, analizaré las referencias deícticas y nominales correspondientes a las identidades discursivas de la canción Asociación Anthrax, inciso D e inciso E. Puede inferir que la palabra anthrax remite a un virus, el cual se menciona en la primera parte de E. Sin embargo, tanto en el título como en ese fragmento no se refiere propiamente a un virus, sino a una organización delictiva, pues se habla de una asociación y un puesto. Además, según el diario La Z, en ese tiempo en México los Anthrax eran un grupo armado del Cártel de Sinaloa, específicamente de Ismael Zambada. Entonces, el sintagma nominal que lleva por título la canción se refiere a este grupo armado. Esto se puede corroborar en la cuarta parte de D, ya que se hace una referencia metonímica al mes de mayo, y es precisamente este apodo el de Ismael, el Mayo Zambada. También aparecen varios miembros de este grupo armado. En la cuarta parte del inciso D, el enunciador se hace llamar Comandante 5. Ese es uno de los varios apodos de José Rodrigo Arechiga Gamboa, líder del grupo de los Anthrax hasta su arresto. Y en la tercera parte de E se menciona a un instructor, y esta acción la cumple, según el diario La Z también, un sujeto que lleva por sobrenombre el Traca Anthrax. Y así podría continuar con la develación de las identidades discursivas en el resto de las canciones. Sin embargo, esto no es relevante para la construcción del sentido y el objetivo de este trabajo, puesto que los nombres reales y completos de los sujetos a los que se refieren estos discursos no son tan conocidos como sus alias o sus motes. No obstante, esto resultó muy significativo para ver cómo se homologan estratégicamente las identidades psicosociales y discursivas del enunciador. En ese sentido, como he presentado, la homologación enunciativa en el discurso pretende establecer la correspondencia entre identidades, surgiendo un empoderamiento por parte de la identidad psicosocial. Esto también se extiende a otras canciones y no solo es una propiedad de los narcocorridos. Por último, continuaré con el análisis de la referencia nominal en la canción Cárteles Unidos, el inciso F.
En este fragmento se realizan dos referencias mediante el sintagma nominal Cárteles Unidos, en la primera y en la cuarta parte, las cuales mantienen una presentación colectiva que ya se encuentra manifestada desde el título de la misma canción. Esta unidad representa principalmente la alianza entre Joaquín Guzmán e Ismael Zambada, los cuales se encuentran referenciados al interior del discurso. Cabe mencionar que la organización del Cártel de Sinaloa concentraba otras organizaciones menores y grupos armados, por lo cual también se le denominó como Cártel del Pacífico. Esta organización también mantuvo alianzas con otras organizaciones mayores, según reveles, como el Cártel del Golfo, la Familia Michoacana, la Resistencia, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, para enfrentar a la organización de los Zetas. Por lo tanto, en esta canción se puede ver más evidente la homologación enunciativa de grupos, puesto que tanto las identidades psicosociales como las discursivas mantienen referencia a grupos que pueden formar o conformar grupos mayores. El movimiento alterado se equipara a Cárteles Unidos, siendo que el primer grupo está conformado por cantantes y agrupaciones musicales, mientras que el segundo está compuesto por grupos armados y organizaciones del narcotráfico. Mientras que en las otras canciones, el consorcio musical se homologa con el grupo armado de Manuel Torres Félix y con el grupo armado de los Anthrax. Esta situación en décadas pasadas era poco frecuente, puesto que se cantaba en tercera persona, difuminando al protagonista de la enunciación como una no persona. La función estratégica de la inscripción del yo en estas canciones se basa en su uso, ya que según Calzamiglia y Tuzón, cito, deviene un uso comprometido, arriesgado. Con su uso, el locutor no solo se responsabiliza del contenido del enunciado, sino que al mismo tiempo se impone a los demás. Fin de cita. Todo esto significa que los mismos miembros de los grupos que reproducen estas canciones, al ser conscientes de que el yo es, cito, la forma canónica de la representación de la identidad de la persona que habla, fin de cita, asume la responsabilidad de los contenidos que resultan de la reproducción parcial o total de estos discursos. Por lo tanto, esto confirma que surge un proceso de homologación y las personas que reproducen los narcocorridos pueden actuar como los mismos cantantes en sus videos, esto es, como narcotraficantes, aunque no necesariamente tiene que ser de esta manera. Puede que nunca hayan visto los videos y únicamente les guste la canción, la cual seguirán reproduciendo con las estructuras discursivas que hacen presente la estrategia de homologación enunciativa. En conclusión, el análisis me permite afirmar que los narcocorridos presentan estratégicamente la homologación enunciativa, misma que permite establecer un nuevo contexto en el cual las identidades psicosociales se equiparan con las identidades discursivas. Los cantantes asumen el rol de narcotraficantes y los individuos asumen el rol de los cantantes y a su vez el de los narcotraficantes, apropiándose del poder que estos grupos representan semánticamente en el discurso. Esto sucede debido a que incluyen en su producción discursiva los referentes deícticos con marca de primera persona del singular o plural, los cuales contribuyen a la delimitación grupal, así como a los referentes nominales que permiten la identificación de dichos grupos en relación con el conocimiento sociocultural de los participantes. En los diversos medios de difusión de contenido musical se pueden escuchar infinidad de canciones de narcotráfico con estas características: homologación enunciativa, un lenguaje más agresivo y un contenido más violento y despiadado. El movimiento alterado reafirmó las bases y los precedentes para este cambio paulatino en los narcocorridos, lo cual influyó de tal manera que continúa hasta nuestros días en las producciones de este tipo de composiciones por parte de cantantes o agrupaciones que incluso ya no pertenecen a este consorcio, pero sí a esa corriente musical. Muchas gracias.